En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer para cultivar tomates. Lo vamos a combinar con frutillas o con fresas. Lo que hago principalmente en la parte de abajo le pongo un cartón. Esto más que nada para que cuando ponga el nylon por arriba tenga un buen sustento y no se me esté cayendo el nylon. En este caso particular lo voy a cubrir con este nylon que es bastante grueso. Creo que andamos alrededor de los 100 micrones, 150 micrones. Lo podríamos cubrir a todo este cajón con papel, con cartón, pero te voy a recomendar con el nylon y que le hagamos este corte. Es una forma súper fácil, con la tijera doblás el nylon y hacemos estas perforaciones para que nos quede en la parte de abajo del cajón todo bien perforado, pero también lo vamos a hacer justamente ahí como te muestro en el costado, porque vamos a necesitar una aireación extra para que se vaya descomponiendo poco a poco toda la materia orgánica que vamos a poner en el fondo de este cajón. Lo que hice son cortarlo a la mitad y después todo esto con engrampadoras lo pongo a los costados. Lo vamos a dividir en dos partes. Acá atrás vamos a poner los tomates y de frente vamos a poner las frutillas o las fresas. Para que más o menos tengamos una idea y que se vea ahí, calculale que le estoy dejando aproximadamente unos 2/3 para lo que van a ser los tomates y 1/3, que es el que tengo acá adelante, para las fresas. En ambos casos vamos a empezar a cubrir con pedacitos de madera, de tronquitos. ¿Esto por qué lo hago? Me ha traído muy buenos resultados. A medida que va pasando el tiempo, esto se va descomponiendo y va a pasar a formar materia orgánica que después la planta lo va a usar. Ahora ya te voy a hablar un poquito del tema de toda la primera etapa de descomposición, que vamos a tener un uso bastante interesante de nitrógeno que van a necesitar los microorganismos que van a descomponer, pero a todo eso lo vamos a compensar para que a la planta no le falte. Yo acá estoy viendo exactamente igual que ustedes por la cámara para ver cómo vamos con los troncos. Esto, la idea es hacer aproximadamente unos 5 centímetros y lo voy a dejar por ahí. Tengan en cuenta que ustedes cuando lo hagan en casa van a estar más relajados haciéndolo y va a quedar espectacular. Esto lo hacemos en los dos sectores. Lo dividí directamente con el cartón para que se vea un poquito mejor. Después a todo esto lo cubrimos en este caso con hojas. Esto es más que nada para ayudar a acelerar la descomposición de todo esto. Y es justamente en la zona esta donde teníamos las perforaciones por los laterales. Así que vamos a tener buena oxigenación por ahí. Y lo vamos a dejar hasta por ahí, antes de poner la tierra. ¿Qué va a pasar durante todo este proceso de descomposición que vamos a tener acá? Los microorganismos van a empezar a crecer y para poder reproducirse, ya sean bacterias o los hongos mismos, necesitan sacar nitrógeno para formar proteínas, para formar el ADN, toda la parte toda la parte genética sería. Entonces, todo ese nitrógeno lo extraen del sustrato que tengamos. Si nosotros ponemos una capa muy grande de maderas, o sea, lo llenamos hasta la mitad, le ponemos tierra, durante toda la primera etapa de crecimiento, donde los microorganismos se desarrollan, es como una esponja de nitrógeno principalmente que la va a sacar del sustrato donde está. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros, le vamos a poner, acá tengo, así como lo ves, azúcar, muy poquita cantidad, vamos a espolvorearlo por arriba, porque esto va a ser fuente de energía para que estos microorganismos crezcan, pero no rápido, van a crecer súper rápido. Y esto va a ayudar a que la descomposición también se acelere. Tengan en cuenta, que a esto se los voy a explicar por acá, cuando los microorganismos estos, bacterias y hongos principalmente, que son los que tienen un crecimiento totalmente exponencial, se encuentran con las hojas, con la madera, puede ser acerrín, puede ser cascarilla de arroz, cascarilla de avena, cualquier materia vegetal que cuesta un poquito descomponerse para que nos forme este colchón por abajo, más el azúcar. El azúcar lo que hace, que ya lo vamos a ver cuando hagamos ahora el cultivo de las tricodermas, que esto es para acelerar el crecimiento de los hongos. El azúcar va a hacer que todos estos microorganismos crezcan súper rápido. Al crecer rápido van a empezar a descomponer toda esa materia orgánica y cuando lleguemos al pico de crecimiento acá arriba, que no van a tener más alimento, esos microorganismos se empiezan a morir
Y todo ese microorganismo muerto también, más lo que estuvieron descomponiendo, va a pasar a ser nutriente para nuestras plantas. Principalmente ahí vamos a tener mucho nitrógeno que vuelve de nuevo a todo el ciclo que se va a producir acá dentro de todo este cajón que vamos a armar ahora. Vamos a empezar a ponerle la tierra. En este caso, tanto para uno como para el otro, estoy usando compost. Acá tengan en cuenta, ustedes en casa tienen tierra negra, le ponen tierra negra, no va a haber ningún problema. El que hace el lombricompuesto, mucho mejor, tiene mucha más carga de minerales. Y esto me va a llevar un poquito de tiempo. Vamos a empezar a tapar todo este cajón que pusimos acá atrás. En realidad cajón no, todas estas maderitas. Aarón, ¿me pones un poquito más? Lo tengo a Aarón que me está ayudando. En el caso del tomate, vamos a llenarlo casi hasta arriba de todo, porque después las plantas van a ir puestas directamente acá arriba. Y vamos a poner también acá en la parte de las frutillas. Ahora te voy a dar un tiempito más para que puedas llenarlo bien. Ahí está. En el caso de las frutillas, lo que te recomiendo es que mientras que vayas poniendo este sustrato, le agregues también un poquito de hojas para hacerlo más suelto. Si llegás a tener, en este caso, la pinocha, las hojitas de los pinos, ¿me pones un poquito más, Aarón? Va a ser mucho mejor porque nos va a ayudar a acidificar. El que tiene turba también le puede poner turba. Esto más que nada porque a la frutilla le gusta tener un sustrato mucho más suelto, pero con materia orgánica para que se vaya descomponiendo y las raíces, que ahora las vamos a ver, no saben cómo crecen. Le pongo un poquitito más. Y te voy a pedir más, Tete, en un ratito. Ahí está. Poné más de la bolsa y así lleno acá en la parte de los tomates y ya te libero. Vamos a dejar preparado acá atrás los tomates, pero quiero que hagamos la parte de las frutillas. Le vamos a poner un poquito más de tierra acá. Y ya las tengo. Estas son todas las plantas de frutillas que recuperé de la temporada pasada. Hay un video de cómo recuperarlas, en donde le puse mucha materia orgánica y vamos a ver cómo le fue con las raíces. Prácticamente están cultivadas con hojas. Un poquito más por acá, antes de poner las últimas. Y lo dejamos así. El cartón en este momento ya se lo saco porque vamos a tener bien separado. Un poquito más, porque ya tenemos todo bien separado. Y en este sector vamos a empezar con las frutillas. Con esta más que nada, que es la más grandecita. Esto está todo recuperado, como te comentaba. Ya empieza la época de producción. Y mira lo que es esto, de raíces. La gran ventaja que tiene de cultivarlas con pedacitos de hoja, la que tengas en casa, lo que consigas, hasta puede ser con cascarilla de arroz, cascarillas de avena. Estoy pensando también, no probé nunca con virutas, puede ser, si tendríamos que usar algún tipo de madera, te recomendaría la de álamo, que es más suave. Pero esto es lo que le gusta a la planta de frutilla, tener las raíces bien sueltas. Las voy a sacar un poquito más así para liberarlas. Acá adelante la idea es poner tres plantas de frutillas. Ahí está, con eso me alcanzó. Gracias, Aarón. Otra más. La estoy sacando nomás para dejarlas acá adelante, ¿eh? Ahí está. Vengo con la tierra. Y traigo esta otra que me quedó por acá atrás, porque después las vamos a poner por adelante. Entonces, estas las vamos a dejar acá adelante. Tengan en cuenta que a medida que va pasando el tiempo, todo esto se va a empezar ¿cómo se llama? A descomponer toda la materia orgánica. Entonces ahí vamos a tener que volver a poner arriba. Te recomendaría que le pongas, en ese caso, más compost o lombricompuesto, porque después con los riegos esto va a bajar bien y va a ser una fertilización extra que van a tener las plantas. Y la última por acá. La idea de todo esto es que justamente por este lugar que tenemos acá es donde va a estar el sol. Ahí está. Y acá vamos a dejarlo así porque después le vamos a hacer una cosita más por allá atrás. En este caso, estas van a quedar por acá arriba. Si quisiéramos, en este sector por acá adelante, podríamos ponerle alguna fresa también o frutillas. Que vamos a hacerlo ahora
Y te voy a mostrar. Esto en realidad habría que haberlo hecho antes de haber puesto las que están acá arriba. Acá lo que te recomiendo es tratar de sacarle la mayor cantidad de tierra posible. Ahí. Y después, a ver, me faltó... Bueno, lo voy a hacer con esta tijera. En los bordes donde teníamos el nylon le vamos a hacer un corte. Ahora te voy a mostrar. Acá una técnica súper fácil con un cartón de estos de papel, de los tubos de cocina o papel higiénico. Lo que vamos a hacer es poner... Acá le voy a cortar un poquito estas raíces. Las guardamos así. Y esto lo vamos a pasar por el agujero que hicimos acá al costado. Y ya las dejamos acá. Esto en realidad habría que haberlo hecho antes de haber puesto las plantas. Las que puse por arriba de todo. Entonces, cuando tenemos las frutillas colgadas de esta forma, ya directamente acá lo volvemos a tapar. Y esto tengan en cuenta que como en todo este otro sector que teníamos acá adelante, lo podemos poner tanto a estos costados como los que están en los tanto derecha como en la derecha como a la izquierda. Esto en cuanto a las fresas no tiene más que tengan en cuenta el secreto máximo de todo esto es lograr tener el sustrato que esté bien ligero. Vamos a ver la parte de los tomates, que acá es importante, y antes de pasar a ponerlos, voy a sacarle un poquito de sustrato porque te quiero mostrar un secretito que hay que hacer a los tomates. Esto vale tanto para cuando ponemos los tomates, en este caso como es en el cajón, como para cuando hacemos tomates directamente en la tierra. Lo que te voy a recomendar es que le pongas un poquito de cenizas, las que tengas, ceniza de madera. Esto nos va a ayudar, y es así nomás. Lo ideal es que no vaya directo en contacto con la raíz. Se las podría poner un poquito más al fondo todavía. Pero como te digo, esto lo que nos va a ayudar es a aportar mucho calcio para que cuando le demos tiempo después de hacer el trasplante se vaya descomponiendo todo esto. Y vieron que a veces suele pasar que los tomates se pudren desde las puntas. Esta es una buena opción para poder ayudar desde un principio. Y aparte también tenemos potasio y un montón más de minerales que van a liberarse desde el momento en el que... Quiero ver cómo están estos. Mira lo que son. Desde el momento en que se empezó a descomponer toda esta ceniza. Acá los tomates, que ya creo que la semana que viene vamos a empezar con el vivo de los injertos de tomate. Ya los tengo listos prácticamente. Vamos a poner estos que tengo acá, que serían los tomates, los que son los no determinados. Y esto tiene que ver el determinado o no determinado con la altura que alcanzan los tomates. Si tenés mucho espacio, acá en este cajón voy a poner 2 tomates, que son los que tienen crecimiento súper altos, para después tutorarlos y que esto que nos quede todo bien en el fondo del cajón para poder cosecharlos. Pero, por ejemplo, si tenés un lugar que sea muy pequeño, algún balcón pequeño, lo que te puedo llegar a recomendar para poner ahí y no invadir todo con un solo tomate, son estos otros que son los tomates indeterminados. Mirá lo que es. Ya está prácticamente con todas las florcitas. Son plantitas que alcanzarán más o menos los 20-25 centímetros y se cargan de tomates cherry son en este caso, ¿no? Entonces, con esto podés hacer un cajón más pequeñito y les pones estos tomatitos por arriba y las frutillas que cuelguen hacia adelante. Ya sea en uno de los casos en donde tenemos este tipo de tomates o los tomates pequeñitos, siempre un poquito de cenizas, que también lo vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo trasplantes directamente en la huerta. Ahí también le vamos a poner la ceniza abajo. Y el otro. Lo que podríamos probar, porque estos van a ser los más grandes, estaba pensando... A ver, estos... Sí, vamos a ponerle uno de los indeterminados acá en el medio. Upa, se caen. Tiene el tallo mucho más grueso. Le voy a sacar este capiquí que creció por acá. Ahí está. Y ahora sí los vamos a tapar. Otra de las cosas que le podemos llegar a hacer a estos tomates para darle más potencia, y igual lo mismo para las frutillas o fresas,
lo voy a tapar primero y ahora te comento. Porque uno de los factores principales cuando hacemos cultivo en contenedores no solamente es el espacio, el poco espacio que tenemos en realidad, sino que el problema principal es que la falta de nutrientes. Están quedando espectaculares, ¿no sabés? La tierra esta, el compost este, mejor dicho, lo tocas y es un espectáculo. Entonces, lo que tenemos que tratar nosotros acá, ahora como lo dejamos así, esto que ya tienen las cenizas por adelante y las hojas que están por abajo con este azúcar, que a medida que ahora el agua llegue del riego, esto va a hacer que se descomponga mucho más rápido, porque prácticamente cuando tenemos materia orgánica, como pueden ser las hojas o los troncos, combinados con agua y azúcar, eso empieza a descomponerse súper rápido. Más las perforaciones que le hicimos por los costados, porque todo este tipo de microorganismos tengan en cuenta que, más allá de que vamos a poner las fresas, podemos poner otra más por acá, pero en todo este sector que está más por acá abajo, ¿viste que hicimos las perforaciones con la tijera? Mantuvimos perforaciones en todo este sector acá abajo, del lado contrario. Eso permite una buena aireación, y como todos estos microorganismos, que son los que van a ayudar a descomponer, son aeróbicos, entonces ahí es cuando ayudamos a que se produzca una buena liberación de este dióxido de carbono cuando crecen estos microorganismos, porque tanto las bacterias como los hongos respiran, usan el oxígeno, liberan dióxido de carbono, y si no tenemos una buena ventilación en esa zona, se puede llegar a acumular mucho dióxido de carbono. Esta falta de oxígeno hace que se genere un ambiente anaeróbico, y los ambientes anaeróbicos es mejor no tenerlos, porque ahí se empiezan a crecer otro tipo de microorganismos que son los que causan el mal olor. ¿Vieron cuando tienen, por ejemplo, un compost que por ahí tal vez lo hicieron en un balde y lo van a remover para airearlo y tiene un olor a podrido impresionante? Eso es justamente porque le faltó este intercambio de aire, en donde liberamos el dióxido de carbono de la producción y metemos oxígeno para que respiren, y empieza todo este proceso de aceleración de la descomposición de la materia orgánica, que es lo que nos va a interesar a nosotros. Entonces, lo que me queda por hacer acá en esto es, como siempre van a escuchar, es un buen riego, que en este caso no va a ser tan buen riego, porque si no me voy a inundar todo acá. Después cuando lo lleve mañana para afuera, ahí va a ser el buen riego. Pero más que nada para que todas estas raíces ya entren bien en contacto con el sustrato. Y por ahí. Qué lindo que es regar y ver que las plantas crecen. Quedó espectacular. Como siempre les digo, esto lo van a ver cómo sigue avanzando. Pero te quería adelantar ahora con el tema de la fertilización que vamos a tener con respecto a todo esto. En una primera instancia, todo lo que teníamos por abajo, ya sea lo que hayamos usado, hojas, acerrín, virutas de álamo te recomendaría, o acerrín de álamo. Virutas más que nada, más que acerrín, virutas, porque la viruta me deja espacio. Y cascarillas, cualquier cosa que hayamos usado en el fondo, los tronquitos, eso se va a empezar a descomponer, y lo más normal que vamos a ver es que aproximadamente en un mes todo esto baje unos 4 o 5 centímetros. Cuando tenemos en un recipiente, ya sea cajón, maceta, donde estemos cultivando las plantas en contenedores y veamos que el sustrato baja, eso es buena señal, porque quiere decir que adentro se está produciendo todo un ecosistema ideal, no solamente para que se generen los minerales, que se mineralice toda la materia orgánica, sino que también quiere decir que las raíces van a estar bien aireadas, porque crecimiento de microorganismos significa que tenemos buena aireación, materia orgánica se descompone en nutrientes, y eso es beneficioso para nuestra planta. Pero cuando vemos esa bajada, no nos preocupemos, pongámonos contentos, porque en ese momento, ahí la primera fertilización que vamos a hacer es lombricompuesto, en este orden te lo voy a decir, llenar todo eso que se hundió con lombricompuesto, con compost, y después como tercer ubicación en el ranking sería tierra negra. Entonces, como ya no vamos a tener por abajo esta materia orgánica que necesitamos que se descomponga, la vamos a reemplazar arriba por esto otro que le pusimos, lombricompuesto, compost o tierra negra, y ahí ya prácticamente el nivel se va a mantener constante a lo largo de todo el tiempo. Pero acá viene el tema, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para fertilizar? Más allá de hacer un té de compost, la cáscara de banana hecha en té también, lo que podemos hacer es, y lo vamos o sea, ahora no lo voy a hacer acá, pero justamente para mostrarte lo que podríamos hacer. Por eso te recomiendo que lo hagas una vez que ya bajó el cajón
que ya bajó el sustrato, lo reemplazaste con el lombricompuesto o compost o tierra negra, y de ahí más o menos a los 15 días, lo que te recomendaría para hacer es, primero vamos a ir con los materiales. Salvado de trigo, o el salvado que consigas, no importa. Puede ser también avena, que acá la tengo, la avena, viste que viene una avena más gruesa o una avena la más fina, y si no la más gruesa la pasás por la licuadora y la transformás en fina, no hay problema. Te recomendaría mejor la más gruesa. También lo que puede ser es arroz. Acá ten en cuenta que el arroz es mejor que esté partido y que no esté el grano entero, pero si llegamos a tener grano entero no importa, da lo mismo. Cualquier materia orgánica de origen vegetal que logremos que se descomponga con el tiempo. Entonces, acá se los voy a adelantar ahora, pero ¿qué es lo que haría yo una vez que pasaron los 15 días más o menos que ya bajó y lo reemplazamos arriba? Es perforaciones aproximadamente, calculale unos 10 centímetros. En este caso tengo salvado. Lo vamos a hacer con la cuchara, no quería ensuciarlo, pero no importa. Y le vamos a poner una media cuchara de las grandes y lo tapamos a esto. Esto mismo lo podemos hacer con la avena y también en el caso del arroz, también unos 10 centímetros más o menos. Pero acá con el arroz le vamos a tirar, a ver si se ve la cámara, me lo agarra, así. Un puñadito nomás. Y acá me quedé con un poco. Un puñadito porque este arroz, ahora lo que va a hacer, toda la materia orgánica, arroz salvado, cascarillas, lo que pongamos ahora arriba, se va a empezar a descomponer también y va a ser fertilización que va a darle a todas las plantas con los riegos y más que nada, ahora que ya empezamos, prácticamente estamos en la primavera, aumenta la temperatura y con esto lo que hacemos es mineralizamos todo eso lo que le pusimos ahí recién mucho más rápido. Tengan en cuenta, y se los pido así por favor, pongan pequeñas cantidades y no es que hagan una zanja y también lo podríamos haber abierto a lo largo, pero es poquita cantidad lo que tenemos que poner. No es ni una cucharada sopera ni un puñado grande, son pequeñas cantidades para que no esté generando problemas con las plantas a los laterales. Porque si por ejemplo yo a todo esto que hicimos acá, este cajón, le pongo todo este bowl de arroz, va a hacer que los hongos crezcan muy rápido. Si bien los hongos no van a tener problema con las plantas, pero siempre es mejor que la descomposición se genere en pequeñas partecitas a los costados de las plantas. Siempre tratemos de hacerlo en la parte más leja de donde pusimos todas las plantas. Y con esto vamos a lograr esta fertilización extra con productos totalmente naturales. A esto también le podríamos poner por arriba, que acá tengo hojas. Esto más que nada como para retener un poquito más la humedad. Estas hojas se van a descomponer en este momento porque al ponerlas en contacto con el sustrato, los hongos los vamos a tener prácticamente activos ahí. Pero en el verano, cuando hacemos este tipo de mulch, o sea, cuando cubrimos el sustrato acá, y estoy seguro que este verano nos va a pasar, vamos a tener mucho calor. Entonces, ¿qué pasa? Estas hojas que pusimos acá, enseguida se van a secar. Entonces, la única parte de la hoja que se va a descomponer va a ser la que va a estar en contacto con el sustrato. Quedó espectacular el cajón, la verdad que me encantó. Va a quedar como uno de los cajones principales ahora cuando vayamos afuera. Y va a ser mucho más lerda la liberación de nutrientes, pero por lo menos nos va a ayudar a mantener un poquito más la humedad. Porque, como te digo, estoy seguro que este verano se nos viene un calor impresionante. Y vamos a tener que cuidarlo más que nada también en los cajones. Otra recomendación. En los contenedores, cajones, macetas o lo que tengas en casa, es mejor hacerle pequeños riegos varias veces al día que uno solo abundante. Porque de esta forma vamos a mantener, primero, un extra más de humedad. Y segundo, con cada pequeño riego que le hagamos a estos contenedores, vamos a bajar la temperatura del sustrato, que eso es muy importante. No solamente el agua nos ayuda a mantener hidratada a las plantas, sino que también este riego cuando se lo hacemos a las plantas, que te voy a recomendar que se lo hagas a partir de las 11 de la mañana, 12 del mediodía más o menos, que es cuando hace más calor, lo regás directamente la tierra y esa agua, como va a estar más fresca que el ambiente, ayuda a bajar la temperatura del sustrato
Y esto es muy importante porque en este sustrato, como tenemos las raíces, una raíz que está a una temperatura más baja que la que hace afuera, que el calor fuerte que tenemos afuera, es una raíz que va a estar funcionalmente activa. Si nosotros, por ejemplo, mantenemos un cajón que tiene prácticamente la misma temperatura que hace afuera en el ambiente, esa raíz, al tener temperatura elevada, lo que nos hace a nosotros es, para decirlo de alguna forma, inhabilita a las raíces y esa raíz no va a poder estar absorbiendo el agua con los nutrientes tan eficientemente como si la tuviéramos en un ambiente un poquito más fresco. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Y en este caso, como tenemos los tomates que estaban puestos atrás de todo, la idea es que el día de mañana, cuando el tomate esté mucho más grande, va a ser un extra de sombra en todo el sector medio más que nada, porque esto crecería así. Acá tendríamos el sol. Las fresas o las frutillas necesitan tener mucho sol, no solamente para que maduren, sino que también para que fotosinteticen y carguen todas las frutillas que se van a formar. Pero vamos a mantener todo el sector abajo de los tomates y el sector intermedio con una temperatura más baja. Esto en casa, ¿cómo lo podemos hacer? El cajón lo podemos pintar de blanco, lo podemos envolver con alguna tela blanca también. El blanco rechaza que tenga sombra el cajón, pero las plantas que tengan luz. Esto hay que tratar de buscarlo de alguna forma para aprovechar este beneficio que cuando las raíces las tenemos a una temperatura más baja, cuando hace mucho calor, son raíces mucho más eficientes y vamos a tener de esta forma plantas mucho más fuertes, plantas que no se van a enfermar. Practiquen el riego al mediodía, que yo sé que es un mito que se dice que no regar al mediodía. Practiquen regar al mediodía, van a ver que esas plantas cuando están todas como venidas abajo, las van a levantar. Y bueno, lo mejor de todo es que ya estamos prácticamente en la primavera y no saben todo lo que tenemos ahora acá para estos próximos vivos que se vienen. Les digo, el sábado que viene yo calculo que vamos a... Si estoy seguro, vamos a hacer el tema de injertos de tomates. ¿Cómo hacer un injerto de tomate para esos casos en donde, por ejemplo, vieron que a veces ustedes compran 3 o 4 variedades de tomates y siempre es una la que anda bien? Bueno, y las otras se suelen pudrir o algo de eso. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es usar el pie del tomate que anda bien en casa, el que pasó una lluvia, pasó el calor y la planta sigue sacando nutrientes y agua bajo la tierra. Y arriba le vamos a injertar los tomates que por ahí tal vez se complican. Por ejemplo, uno de los casos más comunes es el tomate, el índigo, el tomate negro. Ese tomate crece en plantas súper pequeñitas, enseguida se apestan las plantas cuando hace mucho calor. Es una planta que tiene raíces débiles que no salen adelante. Entonces a ese tomate, por ejemplo, le podríamos injertar un pie de un platense, el tomate gigante ese, que ese crece prácticamente en cualquier lado. Entonces la fuerza de esas raíces le va a dar toda la energía a los tomates débiles para que podamos tener el tomate que quisiéramos en casa, que querramos tener en casa. Por otro lado, más adelante, porque todavía no tengo plantas de tomates muy grandes, las más grandes que tengo por ahora son estas. Pero después este va a ser otro tema que vamos a tocar, que es para tener más de una variedad de tomate en la misma planta cuando no tenemos mucho espacio. Este es un tema que va a quedar para un poquito más adelante, calculen un mes por ahí tal vez, hasta lograr tener plantas grandes. Pero el sábado que viene vamos con los injertos. Así que ahora me voy al chat a ver cómo andan tanto tiempo. Me encanta, me encanta. Yo quiero dejar todo acá porque también me tengo que ver las cámaras para cualquier pregunta. Antes de ir a las preguntas, les quiero mostrar para todos los que vieron el... ¿Cómo se llama? El limonero que hice, el que trasplanté. Y la semana pasada lo estuve tutorando haciendo la poda de formación sin podarlo. Esto fue más o menos... ¿Cuántos días hará? 4 o 5 días más o menos. Miren cómo está el limonero. Acá vamos a hacer un video de cómo también ayudar para estimular la floración de los limoneros. Fíjense la cantidad de flores que está dando. Calculé más o menos entre unas 45 y 50 flores que está teniendo la planta. Ese es el tutorado que hicimos para no podarlo, porque es normal que cuando vamos a comprar un limonero, el primero que tenemos en casa, y te dicen hay que hacer una poda de formación. A mí la verdad que sinceramente tan chiquito la planta no me gusta podarla. Entonces acá en este video, que después se los voy a dejar abajo en la descripción, es una forma de tutorar la planta sin podarla.
Porque cuando ya son tan pequeñitos y uno quiere tener esas flores y te dicen podarlo para que se ramifique o podarlo para que no tenga tal altura, la planta prácticamente va a perder toda esa floración. Y miren lo que es este. Las hojas nos fueron atacadas por una helada que tuvimos. En realidad no fue atacada porque no es un insecto. Pero se nos vino abajo totalmente las hojas por esta helada fuerte que tuvo. Es una planta súper pequeñita. Y con este método, en vez de podarle las ramas, se las tutoramos con esos alambres que ahí en el video está todo bien explicado, cómo hacerlo y todo. Y así logramos no perder esta fructificación que vamos a tener. Calculo que, espero que unos 4 o 5 limones tengamos esta temporada. Este está cultivado directamente en maceta. También está puesto todo el trasplante, como lo hice, lo que se le puede poner adentro en el sustrato para potenciarlo, muy parecido a lo que hicimos hoy. Empiecen a manejar toda esta parte orgánica, no le tengan miedo al azúcar, siempre en pequeña cantidad. El azúcar les recomiendo usarlas cuando ponemos hojas o tronquitos, apenas espolvorean con azúcar. Después el sustrato, eso hace que se acelere todo eso. No significa un puñado, medio kilo de azúcar, es un puñadito nomás. Siempre todo esto es en bajas concentraciones, tiene mayor potencia. A ver. Ahora sí, me voy a las preguntas. Voy a pasar por el chat, porque ya me olvidé lo que es el chat con ustedes tanto tiempo. Me encanta. Bueno, ahí está, Cubana Argentina, bueno, ya vi por ahí. Vamos primero a las preguntas que Flor me pasó acá, que las tengo todas en orden. Acá Andrea Martinelli, tanto tiempo, tengo en un cajón plantas de arvejas, ya con arvejas creciendo. ¿Cuándo es el momento de sacar las vainas? Espectacular, Andrea. Mirá, te voy a decir una cosa con el tema de las arvejas. Voy a poner acá, así ya los voy eliminando para no volver a leerlo. Pero, Andrea, cuando tenés las arvejas, vas a ver que se forma la vainita y apenas empezás a ver las arvejitas pequeñitas. Cuando ya más o menos tienen el tamaño que las ves, si no, fíjate de día, ponerlas en contra del sol y se ven perfectas. O si no, a la noche, con el celular, la linterna, las pones la vaina acá y las ves. Primero, te voy a recomendar que cuando ya veas que tienen casi el tamaño normal, abras las arvejas y las comas crudas. Son un espectáculo cuando se están formando, porque son, para que te des una idea, el sabor no es igual, pero es como si fueras a comer una uva. Viste que mordés la uva, por afuera es bastante durita, pero después por adentro es pura agua azucarada. Bueno, en las arvejas no vas a tener la pulpa de la uva, pero es todo un agua azucarada que es totalmente riquísima. A medida que eso va madurando, para ya tener una arveja más dura, todos esos líquidos se van solidificando y pasa a ser la arveja que después comemos, ¿no? Acá me dice Van Ben, casi llego tarde. Hola, Vanessa de la Pampa, a full con mi huerta. Gracias Martín y familia por tantas buenas que nos dan. Un saludo para vos, Van. Acá. Jess, ¿me podrías recordar por favor cómo se llama la parte del clavo de olor que es más económica para comprar? Totalmente, son pedúnculos. Es la partecita de abajo de la flor. Es mucho más barata, totalmente recontra barata y sirve espectacular. Muy bueno para los biopreparados ahora en el verano usar ya sea el clavo de olor o el pedúnculo, porque ayuda a dormir a las plagas. Eso es muy interesante para combatir. Acá me pone Jess si se pueden usar las 3 capas de hojas para la parte de las frutillas. Totalmente. Acá la idea es el método de las 3 capas, totalmente como lo hice en las botellas, que es ponerle hojas, sustrato y hojas arriba. Totalmente. Acá lo mezclé un poquito porque tengo toda la pared perforada, entonces tengo buena aireación. En las botellas había perforado solamente la parte de abajo. Muy bueno, ahí me hiciste acordar el método de la triple capa. Acá Franco me pregunta, hizo el recultivo de las cebollas, pero ¿por qué cuando la trasplanto a un lugar definitivo se me muere? Saludos de México. El tema de la cebolla, te cuento, Franco. Cuando se hace el recultivo y ya tiene las raíces y las plantas, si todavía te queda la hoja de la cebolla, toda la parte que comemos, o si usaste la base, las hojas blancas, esas te recomiendo sacárselas porque normalmente se suelen pudrir rápido. Y ahí lo que te recomiendo es dividir las plantas, si tenés la posibilidad de dividirlas, y cuando las pasas al lugar definitivo, el sustrato tiene que no encharcarse y es un solo riego. Regás apenas la zona ahí alrededor nomás donde tenés la sembraste
cebollas, los recultivos, pero es apenas un chorrito como para regar alrededor y no regás más. No le gusta el exceso de agua a la cebolla. Yo creo que viene por ese lado en donde se pueden empezar a pudrir. Un saludo para Ribaski desde Brasil. ¿Puedo ya sembrar maíz totalmente, Andrea? Te cuento, ya tenemos, nosotros adelantamos en macetas. Si bien ahora sembramos con PRI, creo que fueron unos 100 maíces ya, para hacer toda una espaldera atrás de la huerta. Pero eso los pusimos hace una semana y media, directamente ya en tierra porque el frío desapareció. Pero tenemos sembrados ya hace unos 15 días atrás en macetitas para trasplantar, para adelantarlos, el maíz, el gigante de Cusco. Le compré a Pri también unos maíces azules. Está enloquecida. Así que creo que mañana nos vamos a la huerta a hacer todo el trasplante de los maíces. También pueden poner ahora girasoles que van a andar súper bien. Y qué bueno, ya plantaron ahí el chantén. Por fin alcanzá a ver un vivo. Saludo a todo a Roberto Kazán. Tanto tiempo, Roberto. Ya volvió Martín. Qué bueno ahí, Valeria Valle, ya tiene germinadas frutillas de semillas, fresas. Acá también sembré un plaque también que lo saqué hace un tiempito atrás para ponerlo afuera. Espectacular. Cubana Argentina, tanto tiempo, justo estoy con los tomates y frutillas y no sabía para dónde pasarlos. Muchas gracias, espectacular. Si haces cajón, haz este método, que la idea ahora, les comento, me trajeron el otro día unos 10 cajones de estos de verdura. Así que vamos a hacer distintos métodos de cultivo para hacer una huerta solamente con 10 cajones para esta primavera-verano, aparte de la huerta en tierra. Pero esto más que nada para que se animen porque con poco espacio se puede sacar mucho y con cosas como arroz, avena, un poquito de azúcar, podemos hacer maravillas en el sustrato sin tener que usar fertilizantes químicos, por ejemplo, que también se podrán usar y que los quiero usar, pero cuanto más orgánico mejor. Y este va a ser el método prácticamente en donde ese limonero que les mostraba recién va a mantener a todos los limones con estas cositas que les estuve mostrando hoy acá. Mi planta de tomate en un cajón tiene 1 metro de altura con flores. Lo llevo afuera. Mira, Andrea, ahí lo que te recomendaría es, si estás teniendo temperatura por arriba de los 5 o 6 grados, te diría que esperes un poquitito más. Va a aguantar la planta, pero la debes tener dentro de un invernáculo. Si todavía está bien ahí, paciencia, paciencia, paciencia. Para no darle un shock y que por ejemplo se encuentre una mañana con unos 2 grados o 5 grados y por ahí tal vez la bloquee. Y más que si ya tiene 1 metro, aguantar un poquito más adentro y ya con flores. Así que me dice acá One Horse on Love, ¿qué me recomendás para sembrar tomate en casa? En cuanto a la pregunta, a ver, si es para sembrarlo en contenedores, lo que hicimos hoy. Si es para sembrarlo en tierra, en tanto tierra como contenedores, me olvidaba decirle, este cajón va directamente al sol. Si lo hacemos directamente en tierra, al sol, todo cultivos que hagamos ahora en esta época de primavera-verano, si nos produce algo para cosechar, tomate, sandía, melón, pepino, todo lo que sea para cosechar, sol, sol y sol. Necesitamos sol. Porque es ese sol el que nos va a dar la energía extra para que nos cargue un tomate espectacular, o que los cherries se llenen de cherries, o que los pimientos de ají también funcionen súper bien. En cuanto al tomate, otra cosa extra, antes de hacer el trasplante, pónganle un poquito de ceniza ahí en el fondo, tapen con tierra y trasplantan arriba para que tengamos ahí abajo, cuando ya la planta alcance un buen tamaño, se pueda encontrar con una buena fuente de calcio, de fósforo, que eso va a ayudar a la floración, a que no tengamos pudrición en la punta de los tomates. Martín, me pregunta acá Maribel Pérez, si se puede usar la cal para poner a los tomates. Gracias. Ten en cuenta que la cal... Sí, cal era lo que me dijiste, ¿no? Sí. La cal lo que nos puede hacer es... Nos va a aumentar el pH, o sea, es algo que nos va a dar un pH más tirando hacia lo alcalino. Si ponerla directamente en el tomate, te diría que poner cosas así fuerte a nivel de las hojas, diría más vale que no. A la tierra es otra cosa. También se la suele usar para control de plagas. El tema que, ¿a qué voy con esto? Cuando hablamos de cosas como puede ser, por ejemplo, el azufre, el calcio, y la cal, y lo queremos tirar arriba de la planta,
ya sea para un tratamiento de hongos o tratamiento de plagas, lo que te voy a recomendar es que al día siguiente lo rocíes todo con agua para limpiar. No me gusta que queden restos de cosas que pueden estar afectando tanto a la fotosíntesis. Póngase a pensar que ahí tenemos toda la parte de los estómagos que están abriendo y cerrando. Es mejor tener una hoja limpia. Para el caso de control de plagas, hay muchos biopreparados, acá en Miradas Biológicas también, que son muchos más... no nos invaden tanto la hoja. Un saludo para Rosa Cervantes. Hasta que cacho un vivo espectacular desde Phoenix, Arizona. Me encanta. Bueno, ustedes ya están entrando para el lado de el otoño ya ustedes. Ya nos tocaba a nosotros las primaveras, ¿eh? Ustedes ahora vengan con el frío. Dice... No sabes cómo me han ayudado tus consejos en mi jardín a pleno desierto, 6 meses de calor intenso. Ni me quiero imaginar, Rosa, el calor. Es una zona del planeta Tierra que me gustaría conocer, toda la zona de ustedes allá al sur. Porque la verdad que hay que tener una huerta en desierto. O sea, una huerta en donde cuanto mayor calor tengamos, los consejos para una huerta de desierto, una huerta de calor es... Riegos en la hora en que hace mucho calor, al sustrato, como les comentaba recién. El riego baja la temperatura de la raíz y hace que la planta sea mucho más efectiva para absorber los nutrientes. A su vez, la estamos hidratando cuando hace mucho calor. Esto ténganlo en cuenta ahora también para el sur, cuando tengamos estos veranos fuertes, que se nos vienen fuertes los veranos. Y, ¿cómo es? Todo esto y los riegos también, a su vez, aparte de todo esto, hacerlo en... periodos, o sea, no regar 1 litro, sino regar por ahí tal vez medio litro ahora y medio litro a la hora. Entonces ahí es importante no solamente la hidratación, bajar la temperatura de las raíces. Me pone muy contento, Rosa, te mando un saludo súper grande y a todo Phoenix, Arizona, me encantó, me encantó. Me dice, ¿cómo hago hoy? Ya armé los cajones, puedo regar con agua y azúcar porque no les puse azúcar. Para Andrea, regalo con azúcar. La recomendación es 1 cucharadita de azúcar, 2 cucharaditas de azúcar, más o menos en 1 litro de agua. Perfecto. A ver ahí, María Rosa. Buenas tardes, Martín. Justo me viene bien porque tengo que trasplantar los cherry que hice de semilla. Se podrán poner ajíes de cualquier color porque también tengo que trasplantar todas. Totalmente. Acá lo hice con tomates y con fresas. ¿Y saben por qué le puse tomate y frutillas a todo esto acá? Por la encuesta que me respondieron ustedes. Que lo que más interés tuvieron fueron tomates y frutillas. Así que por eso fue el cajón. A eso también le podríamos poner ajíes. Y ahora que se vienen un montón, también acá compramos un par más los que tenemos siempre. Muchas gracias ahí, cubana, argentina, fan número 1, totalmente, muchas gracias ahí por el aporte. Me dice Sergio Master Toy, tanto tiempo. Tengo frutillas que trasplanté en macetas con chip de madera y compost, pero las hojas nuevas salen amarillentas. Puede ser falta de hierro o nitrógeno. Mira, la falta para diferenciarlos, podemos tener cuando la hoja nos queda totalmente amarilla, ahí podemos tener deficiencia en hierro. Guarda que no solamente puede ser hierro, puede ser también pudrición a nivel de las raíces. Si tuvieron exceso de agua o el sustrato no drena bien, yo te diría que saques alguna y veas si tenés raíces como estas que te mostraba recién. Mira. Ah, bueno, acá me quedó esto que se va. Fíjate. Fíjate si podés sacar y le ves raíces así. Que tengas raíces bien desarrolladas. Bueno, se los pongo ahí derechito. Porque si ves que tenés buenas raíces, ahí ya vamos a ir para el lado de los nutrientes. Hoja totalmente amarilla, ahí sí puede ser deficiencia del nitrógeno, ¿era que me preguntaste? Sí. Y cuando tenemos la hoja que se notan las nervaduras que están verdes y se empieza a poner de color amarillo, ahí es falta de hierro. Vas a tener que, la ves como el esqueleto, todos serían la nervadura bien verde, bien verde, bien verde, y entre las nervaduras se empieza a poner como amarillo, ahí dale algún sulfato de hierro. Y la vas a recuperar súper fácil. No te preocupes aparte, pues estamos en una época que ahora las frutillas van a volar. Por acá. La viruta que traen los cajones de... melones sirven totalmente, sí sirven, sí, podés usarla totalmente. Fernando Pérez,
¿Cómo andás, Fernando? ¿Sirve como abono el té en hebras? Tengo morrones y tomates en cajón. Totalmente sirven. Lo que te voy a recomendar es dejarlo secar al sol. Lo dejas, viste, en estos días que hace mucho calor. Lo dejas secar al sol y después los polvoreas por arriba para que no tenga un exceso de humedad así bien brusco. Porque más el riego y como por ejemplo la yerba retiene mucha humedad, entonces para que no tengas esa descompensación de exceso de agua. Pero sí, te va a servir súper bien. Laura Marfil, el 6 del mes pasado sembré semillas de frutilla como nos enseñaste y ahí van lentas, pero van espectacular, Laura. Ahora que empiecen a ver el sol de la mañana y vas a ver cómo se transforman súper rápido, vas a empezar a ver las hojitas verdaderas, que es, estamos igual, te cuento, Laura. Acá también estoy con los primeros cotiledones, pero empieza ahora la hora de darle ese sol de la mañana o el de la tarde, más que nada para que no tenga el sol fuerte del mediodía, que todavía no es fuerte, pero para no perder las plantas, ¿no? Y si vamos bien, Laura, te cuento que para fin de año esas plantas tendrán que estar dando las primeras flores. Si no es para fin de año, para enero. Pero ya van a andar. Acá me pregunta Raquel, disculpa Martín, pero luego a la hora de rellenar el cajón hay que tener mucho cuidado porque si no entierras la corona de la fresa. ¿Cómo sería? Espectacular, pregunta Raquel. Ahí en ese tema, en ese caso, las frutillas yo las puse un poquitito más para arriba en el cajón. Quedaron un poquito más arriba que los tomates. Los tomates no voy a tener problema porque justamente los voy a enterrar un poquito más el tallo y ahí no va a haber problema. En el caso de las fresas, si llegamos a ver que se nos quedan si bajó mucho el sustrato y la corona no creció, porque en esta época del año tenemos, como las plantas están estancadas, la corona enseguida crece. Fíjate estas pequeñitas que están acá, que recién, en realidad a estas habría que podarle las florcitas, pero de este lado se ve mejor. Fíjate ya la corona, cómo se levanta mucho más, acá. Ya la tengo por arriba. Entonces, acá lo que hice yo, lo enterré justamente hasta donde está la corona. Esta corona con un mes más a rayo del sol ya creció unos 2 o 3 centímetros. Más o menos se va a compensar con la bajada del sustrato que vamos a tener. En el caso que llegues a ver que la corona no creció más, pero que se hundió, dejale el sustrato alrededor para darle tiempo a que esa corona crezca un poquito más y después lo tapas. Espectacular, Raquel, te felicito por la pregunta, súper interesante, importantísima. Laura, profesorado, ¿cómo andás? Martín, en pleno verano más de 40 grados. En lugar de compostar, ¿convendrá deshidratar, moler y echar los restos de la cocina directo a la huerta o estoy delirando? Mirá, Laura, te digo la verdad que yo estoy acá usando mucho, te cuento, en casa la cáscara de papa deshidratada para cuando hago todos los trasplantes en el fondo. Antes de... Ahora estoy, por ejemplo, levantando los pak choi, que algunos los dejé para flor, pero antes de hacer la siembra que se viene ahora, el trasplante, mejor dicho, de los ajíes, abajo estoy usando mucha cáscara de papa, cáscara de batata, las de zapallo, todo lo que sea cáscara, manzana, naranja, todo, al sol directamente como comentás vos, y después lo rompo directamente con la mano para hacerlo más pequeñito, y los dejo más o menos enterrado unos 10 centímetros bajo tierra, antes de hacer todos los trasplantes. Para mí va a ser una de las mejores opciones para deshidratar lo que vamos a usar y que se descomponga con el tiempo y los riegos, que a su vez eso va a ayudar también a mantener un extra más de humedad en el suelo. Porque como comentás, Laura, va a ser un verano que se nos va a venir fuerte. Acá me pregunta Silence World, me dice si la ceniza de carbón vegetal sirve. Esa ceniza justamente, la ceniza de carbón vegetal. Y me dice acá Andrea, ya hoy estuvo muy seca la tierra. Ni que me cuentes que vieron las florcitas que puse en la introducción del vivo de hoy. Las acelgas que tengo de colores, las rojas que estaban atrás, ya empezaron a deshidratarse terriblemente. Durante todo este invierno mantuve la huerta sin el riego por goteo. Los dejé todo hacia atrás, porque con el rocío de la mañana y ese frío que caía, la huerta se mantenía espectacular. Ahora ya creo que mañana voy a tener que traer todas las tiras y armar todo el riego por goteo de nuevo, porque se nos va a venir bastante caluroso. Me dice acá Ezequiel, me germinaron mis frutillas, pero no salen las hojas verdaderas desde hace un mes. Ezequiel, estamos exactamente igual. Empezá ahora a que le dé el sol, que no sea sol fuerte. Si las llegas a tener cubiertas con nylon,
fíjate de abrírselo un poquitito como para que se ventile, para que no le dé calor fuerte. Pero la cosa ahora, lo que necesitamos es para todos los que tenemos las semillas de fresas o frutillas recién germinadas, empecemos a darle sol. Sol. El sol de la mañana empecemos. Me dice Ercilia Asensio. Cuánta información, bueno, espectacular, espero que la pongas en práctica. Acá más que nada, por ahí tal vez, si no es que haces el cajón este de acá, pero quiero que te lleves la idea de empezar a ver lo que tenés en la cocina. Por ahí tal vez, ¿a quién no le pasó que teníamos una avena de esa bien gruesa y vinieron las polillas y se apolilló todo eso? Entonces eso usémoslo como fertilizante más un poquito de azúcar, lo ponemos ahí antes de hacer el trasplante. No saben cómo potencian. O a los costados antes de hacer el trasplante con un poquito de azúcar potencia un montón, que muchas veces o va a parar a la compostera o se lo tira. Eso es mucho alimento. Ahora estoy pensando también, la polenta también funciona súper bien. La más económica, que no tenga nada de azúcar, que no tenga nada de sal, ni caldos, ni esas polentas nuevas como vienen ahora que le ponen de todo para que ya queden listas y todo eso, no. La polenta más común, que no traiga absolutamente nada más que el maíz molido, es una fuente pero súper potente también para ayudar a la fertilización. Espectacular, ahí Cobana tomando notas. María del Pilar me dice, en una ocasión puse cenizas en planta de fresa y se murieron. Tengo preguntas. Si guardo mis propias semillas año tras año, ¿no se debilitan? Mira, el tema de en cuanto a las fresas, no sé cómo se las habrás puesto. Hay que poner muy poca cantidad. Ahí te recomendaría media cucharadita de cenizas en 1 litro de agua como para regar a los costados. Esto pónganse a pensar que más que nada las cenizas son muchas sales minerales que quedaron ahí. Si lo ponemos en exceso, eso es prácticamente como tirarle sal a las plantas. Y en cuanto a las propias semillas, es una pregunta espectacular, María del Pilar. Acá te cuento, desde el año 2007, cuando vinimos acá donde estamos viviendo ahora, empecé con un tomate, el sueco, es un cherry espectacular. Son unas semillas que vinieron desde Inglaterra y desde el 2007 hasta el día de hoy las sigo cultivando. Plantas que alcanzan 3 metros de alto, plantas que cada año tienen tomates más dulces. ¿Y qué tiene que ver con el tema este de guardar semillas año tras año? Acá como biólogo, para los que no me conocen, soy biólogo botánico específicamente, me dediqué a estudiar la parte de plantas. Y lo que hago es selección de las mejores variedades y hago cruzamientos a su vez para ir seleccionando y teniendo cada vez mejores plantas. El tema del debilitamiento de las semillas, esto tiene que ver con lo siguiente. Si por ejemplo, pongamos como ejemplo una planta de tomate. Tenemos una planta de tomate que nos dio un tomate espectacularmente rico. Guardé semillas de ese tomate, la sembré. Lo ideal es hacer la siembra el mismo año para que vuelva a darse frutas ese mismo año y ahí hacemos la primera selección. Pero ¿qué pasa? Yo guardé semillas para el año siguiente, de esas semillas puse 10 semillas, de ahí me salieron 10 plantas de tomate, de las cuales de las 10 plantas de tomate, una me quedó un tomate espectacular, la otra más o menos mediana, la otra más pequeño pero mayor cantidad de tomate, otra florece antes, otra florece después, otra me da más o menos. En ese momento es cuando nosotros tenemos que empezar a seleccionar el tomate que queramos quedarnos con las semillas esas. Por ejemplo, me quedo con la planta número 1, ya son las semillas que recolecté, las sembré, la planta número 1 me la quiero quedar porque me dio un tomate que era muy grande. Cuando ese tomate me volvió a dar flores, yo ahí lo que tengo que hacer es autopolinizarlo y asegurarme que no tengamos una polinización que venga de afuera. De ahí saco el tomate de la segunda generación, la segunda filial, la segunda generación, vamos a decirlo. Siembro 10 plantas de nuevo y de ahí veo que de esas 10 plantas, una planta me largó un tomate que es mucho más rojo, mucho más sabroso y a su vez es más grande todavía. Esa la vuelvo a autopolinizar así hasta que se me va a estabilizar en un momento la línea en donde siempre voy a tener la misma, entre comillas, la misma cantidad de plantas que me van a dar los mismos tomates. El tema de debilitamiento viene cuando uno junta semillas de plantas que ya no dan buena calidad de tomates. Esto en el caso de los tomates, pero por ejemplo en el caso de las crucíferas, en los repollos y brócolis, en los coliflores también se ve, pero en los brócolis se ve mucho, que uno por ahí tal vez siembra brócoli y tienen unas cabecitas chiquititas así, o el brócoli empezó a desarrollarse y es una planta gigante. Y eso tiene que ver porque justamente no se fueron haciendo una buena cruza del polen de ese brócoli con otro brócoli con otro brócoli. ¿Qué pasó?
El productor que está queriendo juntar semilla puso brócolis, una línea de brócolis, al lado puso una línea de repollos, se cruzaron porque se cruzan el polen. Entonces ese brócoli ya se va deformando, se va debilitando, y es por eso que después cuando sembramos nosotros tenemos un árbol de brócoli y nunca cosechamos una planta de brócoli. Todo tiene que ver con la selección que vayamos haciendo nosotros a medida que va pasando el tiempo. Acá me dice Cubana Argentina, mis plantas de tomate las separé y dejaron de crecer. ¿Qué hago? En este caso, ten en cuenta el lugar a donde las trasplantaste, que tengamos buena... ¿cómo es? Que la tierra no retenga agua. Cuando nosotros vemos que una planta recién trasplantada se atrasó, es normal el primer periodo, pero que se siga atrasando, ahí es más que nada problema de sustrato. Problema más que nada te diría que vayas a ver encharcamiento. Porque si los tenías en almácigo y crecían rápido, nosotros en un almácigo cuando tenemos un plantín, fíjense el tamaño de esta planta, acá, yo acá riego, el agua se va muy rápido. ¿Qué quiere decir? Que lo tenemos bien aireado esto. Pero si yo te lo paso a una maceta más grande y no tengo un sustrato que me deje drenar bien el agua, yo riego ahí y pienso que va a estar bien la planta, pero es mucho exceso de agua. La planta está acostumbrada a algo más aireado. Míralo por ese lado. Por otro lado, cuando hagan trasplante de tomates, en este caso como está acá, acá no lo hice en el cajón porque ahora cuando baje ahí lo voy a tapar, pero traten de enterrar más o menos todo el tallo. Esto lo entierran todo. Porque de acá vamos a tener más semillas, vamos a tener más raíces y mayor cantidad de raíces, más agua con nutrientes, y esto pega una explosión terrible. Así que fíjate eso. Acá me dice, dale una porcada a los tomates, Ezequiel, no sé a quién le habrás dicho. Pero sí, los tomates, o aporcarlos o enterrarlos un poquito más para que el tallo largue más raíces, totalmente. Me dice acá José Luis Pérez, si recién empiezo a germinar, ¿estoy con tiempo? Totalmente, no te preocupes. Tomate, ajíes, porotos, ¿qué más? Sandías, melones, todos los zucchinis, todo eso ya lo podés poner, vas a andar más que bien. Maíces, girasoles. Acá me dice María Rosa, me dice, ¿cómo te puedo mandar un limón mandarina que es paraguayo? Hace años lo tengo ya y siempre da todo el año, da casi todo el año, espectacular. Bueno, mira, María Rosa, lo que podés hacer es, cuando termine el vivo, dejame un mensaje acá con tu Instagram para después contactarnos por Instagram, porque por acá no vamos a pasar información de contacto. Andrea, en mi parte cerrada que yo le mal llamo vivero, hoy ya nos visitaron nuestras mascotas sapitos, espectacular. Me dice María Angélica, este año, gracias a tu consejo, tengo una huerta hermosa y aprendo mucho. Espectacular con tus videos. Gracias por compartir, espectacular. María Angélica, perdón. María Angélica Chalier. Gracias por estar del otro lado porque ustedes son los que hacen que esto también crezca. Manuel Soriano, soy Manuel de Lima, Perú. Voy a desarrollar un huerto de 200 metros cuadrados dentro de un comedor de madres. ¿Podrías ayudarnos con tu asesoría para tener los mejores resultados? Totalmente, Manuel. Hacemos así, mira, contactame, escribime después abajo cuando termine el vivo para que quede como mensaje y después nos contactamos por Instagram y ahí ya pasamos información personal. Pero hacelo, Manuel. Me dice, me encantó, sí. Acá más o menos la huerta que estoy armando este año va a andar alrededor de por ahí, más o menos por ahí. A ver, acá tengo 2 cajones con plantas de arvejas, una verde, acá, con plantas de arvejas, una está verde y la otra planta del otro cajón se está poniendo amarilla. ¿Qué puede estar pasando? Ahí lo miraría por el tema tierra, el exceso de agua. Con las arvejas, hay que tener cuidado con eso. A ver. Marcela Rojas. Hola Martín, ¿por qué mi zapallo de semilla no me dio ninguna flor, ni macho ni hembra? Lindos tus videos, gracias. La verdad que Marcela es una locura lo que me estás comentando. Si fue específicamente con una semilla, eso es totalmente genética. Tratá de poner más cantidad de zapallos y bueno, y después sacarías el que no da flores. Pero esto no tengas problema, esto no va a ser ni problema de sustrato, ni problema de riego. Y
teniendo en cuenta que estuvo siempre al rayo del sol, lo vería más que nada por el lado de la genética. Eso puede pasar. Un saludo para Cristina desde San Luis. Un saludo enorme para todo San Luis. Acá me dice Raquel, entonces Martín, ese azúcar actuaría como la melaza de los biopreparados totalmente. Todo lo que sea fuente de azúcar en el momento, azúcar, miel, melaza, todo eso es fuente de energía para que los microorganismos lo coman en el momento. Muchas veces, por ejemplo, cuando se hace cultivo in vitro, cuando reprodujo acá en el laboratorio y se usan pedacitos de planta para sacar una nueva planta para clonarla, el sustrato lleva más o menos por cada litro de agua en unos 15 a 30 gramos de azúcar para que ese pedacito, ese gajito que pongo en el agar-agar, en la gelatina, de ahí se vaya alimentando hasta que saca las raíces o el callo para después clonarlo, ¿no? Pero el azúcar es la fuente de alimento. Un saludo para María Delgado desde Mar del Plata. ¿Cómo andan los marplatenses? A ver, acá. Analía Leblon, ¿qué es ideal sembrar de cero ahora en cava en este momento? Mirá, lo que te recomiendo son tomates, ajíes o morrones, todo lo que se te puedan ocurrir. Si no tenés mucho espacio y querés sembrar algún tipo de zapallo o zucchini, te recomiendo los zucchinis, que es prácticamente la planta larga, el tallito principal, que serán unos 30 centímetros como mucho, pero a partir de ahí saca todos los zapallitos, porque si vas a un zapallo normal vas a tener que estar enredando, se va a complicar. Después todo tipo de lechugas vas a poder poner ahora también, rabanitos en un mes los tenés. ¿Y qué más? Bueno, frutillas, melones, sandía, toda esa parte, si tenés espacio lo vas a poder hacer sin ningún problema. Pepino también, que acá también pusimos unos cuantos. A ver, acá. Cosas. Acá. Cosas sobre algo. ¿Podrías decirme algún tip para trasplantar unos brotes de tomates que salieron en el compost? Acá lo que te recomendaría, esperar que lleguen a unos 10 centímetros más o menos. Y después con un tenedor, más que nada, para no romper raíces, vas sacando de todos lados. Te quedás con la plantita así como la saques. No te preocupes si se rompen algunas raíces. Te voy a recomendar que el día anterior riegues toda la parte donde están los plantines. Con el tenedor lo sacás y vas y lo trasplantás un poquito más, enterrás el tallo y no vas a tener ningún problema. Suelen crecer muchos en la compostera. A ver acá. Un saludo para Mirta Liliana. Acá leo otro de Sonora, México. Rey Valencia. En Sonora 40 grados y mis semillas no germinaron. Me tiene loco. Indoor no funciona. Sí, no me quiero ni imaginar. Y encima si tenés 40 grados afuera, adentro deben hacer otros 40 grados. Acá lo que te recomiendo, te digo, por el tema del calor fuerte. Bueno, primero te cuento lo que yo hice la temporada pasada acá en la huerta. Sembré muchas hileras de maíces. Entonces, ¿qué hacía? Entre los maíces puse tomates y después abajo algunos ajíes y lechugas. Entonces fui haciendo con maíces la huerta y poniendo las plantas por abajo, por lo menos para que tengan un extra más de sombra. Y con eso anduvieron todo lo que estuvo abajo. Los ajíes anduvieron espectacular. Los que estaban al rayo del sol, algunos se quemaron. Las frutillas, las lechugas, si no las ponía a la sombra, no se iban en flor enseguida. Así que increíble. Acá me dice Rey Valencia, un saludo grande, son las 4 de la tarde y 40 grados. No me quiero ni imaginar, acá son las 8 de la noche. A ver acá Analía Leblon me dice, tras 3 años se murieron las plantas de tomate ucraniano, pero recuperé semillas. ¿Tarde para empezar ahora? No, si estás acá en Argentina, en Sudamérica, estás en el tiempo ideal para ponerlo. ¡Wow! Qué bueno que pudiste rescatar. A mí me ha pasado con un montón de plantas y no poder rescatar alguna vez es de parte del corazón. Un saludo para Darío González. Acá Graciela Salas. Buenas tardes, ¿cuál es la mejor posición para poner una huerta? Ya sea en tierra o cajón. Soy de Córdoba. Mirá, en cuanto a lo que es importante respetar norte y sur para poder aprovechar la mayor cantidad de sol. Lo que te voy a recomendar acá es que te fijes, porque todo depende de si estás, por ejemplo, para hacer huertas en cajones y tenés un tapial
Siempre que... Vamos a ir para acá. Siempre, si yo ya determiné que esta parte va a ser el frente, fíjate un día, mirá a las 10 de la mañana, a las 12, a las 3 de la tarde, donde tenés la mayor cantidad de sol, para que si determinaste que este sea el frente, así es donde vas a poner todo. Después, si lo vas a hacer a nivel del, en una huerta directamente, si tenemos que el sol me viene de este lado, todo lo que voy a poner atrás son las plantas más altas. Y voy a hacer una escalera hacia donde viene el sol. Yo tengo el sol, por ejemplo, que me recorre de este a oeste, así. Entonces pondría atrás de todo maíces, girasoles. Después acá puedo poner tomates, si son que crecen un poquito más alto. Ajíes adelante, lechugas, rabanitos. O sea, haces la escalera hacia el lugar donde tenés la exposición máxima del sol. Acá, más que ver puntos cardinales y todo esto para no hacerla tan complicada, vayan y miren 3, 4 horas al día, 10 de la mañana, mediodía, 2 de la tarde y 4 de la tarde. Con eso ustedes van a saber la parte donde tenemos más sol. En esa parte ubican la escalera de lo más alto hacia lo más bajo, siempre de donde viene el sol. Así no se van a confundir. Acá me pregunta Nicolás Grinovero si la acelga lleva mucha agua todos los días o no. No, la acelga no lleva mucha, no requiere mucha agua. Al principio voy a hacer un poquito más de agua. Más que nada, estas que tengo yo acá, que tienen tallo rojo y la hoja es muy oscura, atraen mucho al sol, por eso es que se deshidratan más rápido. Pero una vez que la acelga generó la raíz, que es bien profunda, es prácticamente como una zanahoria, ahí reserva agua y eso hace que se tenga que regar menos. La recomendación para la acelga es regarla también cuando hace mucho calor al mediodía, un poquito nomás alrededor de la raíz, hidrata enseguida esa raíz y la planta anda espectacular. Produce mucha hoja la acelga. Un saludo para Mari Alfaro. Acá me dice María Eugenia, acá desde México, lindo y querido y con mucho calor también por allá, 40 grados me estaban diciendo. Un saludo para María Eugenia. A ver acá. Acá estoy haciendo una del azúcar, a ver. Con el azúcar no llega más hormigas. Para Ercilia Asensio. No, porque acá el azúcar la vamos a tener prácticamente abajo de todo. Esta que pusimos acá recién en el cajón. Ahora con el río que le voy a hacer mañana, porque si no acá se me encharca todo el estudio. Ya se disuelve, entra en contacto con toda esta madera que tenía recién. Más el sustrato, el compost que tenía arriba, que tiene esporas de hongo, bacterias. Se lo comen prácticamente. Te digo que en 2-3 días ya no hay más nada de azúcar. Una cosa sería si yo estoy regando por arriba de azúcar y lo hago una vez, lo hago otra vez y lo hago otra vez. Si yo mañana, por ejemplo, regara esto con azúcar, ya dentro de 2 o 3 días ya riego con agua normal, ese azúcar también se degrada súper rápido. La cosa es que no sea constante. Y a su vez también, mucha cantidad de azúcar no es bueno. Una cosa es poca cantidad y muy espaciado para ayudar a la explosión esta de microorganismos que queremos que nos ayuden a degradar toda la materia orgánica. Les voy a mostrar acá, miren. También para todos los que quieran hacer acelerador de compost, hay un video también, fíjense, ustedes juntan el hongo, lo activan también con azúcar y lo cultivé en maple y en el cartón, ¿vieron? En eso y después se lo ponen en la compostera, se acelera mucho más. Les voy a mostrar, estas son las tricodermas que les venía comentando para que vean cómo avanzaron. Cuando un hongo tiene mucho crecimiento, aparece esto. A ver si se ve ahí. Eso será todo el micelio, las hifas. Lo voy a tapar porque estoy esperando a que esporule. Así termino de hacer el video. Pero todo ese hilo, acá fíjense, se comió todo el grano de arroz. Lo voy a dar vuelta acá. Y este hongo, ¿qué hace? Si acá le hubiéramos puesto azúcar, ya esto en un día no quedó más nada de azúcar, los microorganismos, esa es la gran ventaja. Entonces, con ese poquito que le pusimos, hacemos la explosión para que crezca mucho hongo. Y esto hace que empiece a descomponer todo. Este hongo, les adelanto, igual no se preocupen porque va a estar el video con todo lo que hace y quiero hacer un experimento en el laboratorio para mostrárselo. ¿Vieron cuando, por ejemplo, esto es tricoderma? Cuando, por ejemplo, tenemos esos almácigos que se pudre de la nada todo el almácigo, o que por ahí tal vez tenemos las plantas en la huerta y se pudrieron de la nada. La tricoderma, este tipo de hongos, lo que hace es, se come a ese hongo, a ese grupo de hongos que hace que se nos pudran las cosas. Acá les comento. Esta tricoderma la podemos conseguir de forma natural. Esta con la que voy a hacer el video es una tricoderma que compré. La venden en pequeñas cantidades en bolsas. Acá la idea que tengo pensado para este video es que
compren una sola bolsa entre 5, 10 personas más o menos, se dividen esa bolsa y hacen este experimento. Esta que está acá, sí, miren, acá arriba está el número 5. Esto fue con 5 mililitros de esa solución que preparé. Miren todo lo que sacamos. Prácticamente lo mismo que compramos lo estoy sacando con cada frasquito. A esto a que voy. Es un hongo que por ahí tal vez más adelante podemos ver de cómo sacarlo de la huerta para cultivarlo. Pero como este hongo está comprado, vino de un laboratorio que yo me aseguro que es Trichoderma 100%. Entonces, al comprar una bolsa, entre 10 personas se hace súper barato y después tienen reproducción de esto y no les va a faltar Trichoderma para nunca más. Es un hongo que prácticamente, por así decirlo, agarra y se come a los hongos malos de la huerta. Para resumirlo así súper rápido. A su vez, alrededor de toda la raíz genera todo un entorno en donde le aporta más nutrientes a las raíces, ayuda a que todo eso funcione un ecosistema súper mejor. Súper mejor. Quedó espectacular el comentario. Ya tomé un poquito de agua. Acá un saludo para Oscar Enrique desde, me dice, desde Los Sauces, Chiles. No te preocupes que queda todo grabado. Tengo semillas de esponja, puedo sembrarlas totalmente. Las lufas ya las podés sembrar. Te recomiendo, Andrea, las pones ahora, por ejemplo, con agua tibia y mañana las sembrás. El agua tibia es muy buena para ayudar a acelerar el despertar de ese embrión, que después va a degradar todo el almidón que tiene guardado en los cotiledones para que explote mucho más rápido, porque tarda bastante tiempo. Y una vez que lo sembrás a eso, que trata de que si lo vas a hacer en maceta para trasplantarlo, que ya queden al rayo del sol. O la siembra, hacela al rayo del sol para que mantenga un calor extra en la tierra y germine más rápido. Acá lo tengo a David García, un saludo desde España. ¿Los tratamientos para plagas serían los mismos para las fresas y los tomates? Sí, totalmente. Acá en el canal vas a encontrar, no sé, vos ya estás en España, estás para finales, o sea que los tomates los debes estar teniendo con arañuela, por ejemplo, o con mosca blanca, pero me supongo que debe estar con arañuela. Hay fíjate, uno de los últimos en vivos que hice, hablé justamente del control de la arañuela para salvar o parte del tomate o para rociar sobre las plantas. Básicamente con canela, clavo de olor al mediodía, porque el clavo de olor las duerme, el calor deshidrata, la canela ayuda también a que se cicatricen todas esas heridas que hacen las arañuelas y es una forma de controlarla bastante eficiente. Claro, ustedes ya están en la época cuando ya el tomate está ¿cómo es? Para finales, que cuando ataca la arañuela. Para todos los que estamos acá en Sudamérica ahora, en el hemisferio sur, si el año pasado tuvimos ataques de arañuela, traten de limpiar toda la parte basal, hagan este preparado que hice también, pueden rociar con algún ají picante, algo para liberar más que nada rastrojo, porque suele quedar en el suelo para que no ataque al principio. Y si llegamos a ver ataque enseguida de arañuela, ya hay que hacer tratamiento súper rápido para que no siga adelante. Susana Pascuato, el año pasado utilicé el método para las frutillas en maceteros. Anduvo genial y están ahora hermosas también. ¿Seguirá funcionando el sistema para este año sin hacerles nada especial? Genial, me encantó. Mira, lo que te recomendaría es agarrar en una nomás, desenterrarla y fíjate cómo están las capas. Si ves que ya se degradó todo prácticamente, podés hacerle una renovación. Te va a convenir. Hay un video, fíjate, Susana, que es... no me acuerdo el nombre, pero es rejuvenecer las plantas de frutillas o de fresa. Le debo haber puesto el último que hice. Más que nada porque lo que tienen las plantas de frutillas que nos quedaron de la temporada pasada es que la coronita suele quedar muy arriba. Entonces hay que volver a enterrarla para que empiece a sacar raíces nuevas y potencie mucho más las hojas. Pero míratelo, el último que hay de rejuvenecimiento. Te digo por qué el último, porque el primero que hice allá cuando empezó Miradas Biológicas era el Martín de antes, el último quedó mucho mejor. Acá me dice Araceli, ¿hasta cuánto tiempo hay que cortarle la flor a las frutillas cuando hasta antes que florezcan? Mira, lo que te recomiendo, fíjate, por ejemplo, vamos a ir acá, espectacular la pregunta. En esta que tengo yo acá, fíjate cuántas hojas tiene. 3 nomás. Y mirá lo que es de flores. Si yo esto lo dejo, acá ponele, para decirlo de alguna forma, le cortaría esta flor y los pimpollos porque esta ya está polinizada. Ya se está formando la frutilla. Para que empiece a sacar hojas nuevas. Que en realidad lo ideal sería cortarle todas. Pero bueno,
para ser bueno le dejo esta sola y estas se las cortaría. Pero cuando ya empezamos a ver, por ejemplo, como estas que están acá, mirá la cantidad de hojas que tiene. Tenemos 1, 2, 3 flores, apareciendo algunos pimpollos más, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vienen saliendo más. Cuando, para así decirlo, estamos duplicando el número de flores en hojas, ahí prácticamente ya se las podríamos dejar. Y también tenemos que ver que la planta, mientras que va produciendo flores, tenemos que ver también que en el centro empieza a sacar hojas nuevas. Porque también puede pasar que la planta se vaya en vicio, la planta decida nomás dar esas solas frutillas y no dé más hojas. En el caso que estemos viendo eso, que hay un desequilibrio, que la planta no da más hojas, dejémosle una flor nomás y cortémosle todo lo otro que tiene para estimular el crecimiento de hojas. Tengan en cuenta que si nosotros dejamos una planta pequeñita como esta que tengo acá, con muy poquita cantidad de hojas y que se formen estas dos frutillas que están acá, las dos frutillas van a terminar de agotar a la planta y esta planta no va a salir más adelante. Va a quedar pequeñita. Cuando cosechemos acá, tal vez empiece a sacar una hojita más, pero esta planta es va a ser muy normal que se nos termine debilitando y se nos termine muriendo. Primero, y estamos súper a tiempo, porque estamos en septiembre, recontra tiempo de que la planta totalmente se active, así que hagan esa poda cuando son muy pequeñitas. Un saludo para Gabriel Farfán ahí. Acá me pregunta Marga si las cáscaras de naranjas secas hay que molerlas o picarlas. Mira, yo lo que te digo, lo que te recomiendo hacer es, una vez que están secas, la partís con la mano y la dejás, la enterrás así alrededor de las plantas antes de trasplantarlas a los costados. Si la querés moler, mucho mejor, lo que haces es muy poquita cantidad, una cucharadita de té alrededor de las plantas, la puedes mezclar con el sustrato, porque al molerla tenemos mayor concentración de cáscara de naranja. Entonces, en ese caso, le pones menor cantidad. Pero si no, los pedacitos como hago acá, no hay ningún problema. Acá me dice Jimena Abolio, me dice: las hormigas me viven cortando las frutillas, flores totalmente. Te entiendo totalmente. ¿Cómo las puedo proteger de las hormigas? Bueno, el tema, Jimena, te doy ahora así 2 o 3 tips, pero después hay un video exclusivo de hormigas para las frutillas. Hay uno de hace mucho tiempo que tiene una foto de arroz, creo que era, si es que no la cambié, que hay 3 formas para hacer un spray para rociar directamente arriba de la planta, otra para hacerlo de forma líquida y una para hacer barreras. Si las tenés directamente en la tierra, ahí lo que te voy a recomendar, vas a tener que usar algún tipo de barrera como las que hice, que son con acerrín, y a donde le ponemos le impregnamos con, por ejemplo, ají picante. Sirve muy bien, que me trajo resultados, el romero cuando está molido, romero y el jengibre. Son 2 cosas que las podés tirar alrededor y hacen mucho olor, y eso te ayuda súper bien. Más que nada para cuando las cultivamos directamente en tierra y no podemos hacer nada. Pero por ejemplo, si las cultivas en maceta o colgándola o con barreras de agua, también funciona. Este año voy a ver si les muestro cómo hacer barreras de agua para los frutales, que eso ayuda un montón. La hormiga no pasa, el mosquito no crece y tenemos los limoneros libres de ¿cómo se llama? De hormigas. A ver, me dice acá Diego Llobel, me dice: ¿cómo andás? Tengo un limonero que no está bien y no se ve bien porque lo que vi que tiene dentro de la maceta es un hormiguero. ¿Cómo puedo sacar las hormigas? Es normal que veas hormigas, y espero que no sean las hormigas negras, pero que las hormigas busquen de ir a las macetas porque como presienten la lluvia, entonces buscan de estar en lugares altos para que si llueve no se ahogue el hormiguero. Yo lo que te diría prácticamente es: sacaría el limonero, sacaría el hormiguero y retrasplantaría todo. Hay un video espectacular que dice acá de trasplante de limonero en maceta. Mirá lo que te va a servir para ya ponerle tierra potenciada, hacerle las capas de nutrición abajo de todo, que te va a ayudar para recuperarlo. Pero iría más que nada al coso, escucha. Iría más que nada al trasplante para asegurarte de sacarlo. Un saludo súper grande ahí para Roberto Guzmán desde México. Como los Guzmán allá en México.
Acá me dice Andrea que sí, que ya no compra más semillas, espectacular. Andrea la estamos convirtiendo en una bióloga. Vamos a ver si este año... Lo que pasa es que cuando empecé el canal, que lo empecé muy biológico, muy técnico, no hice al final nunca ningún video sobre cómo hacer para generar nuevas líneas de nuestras propias plantas, ¿no? Para mejorar genéticamente nuestras plantas. Este año vamos a ver porque voy a tener la huerta dividida en un sector donde van a estar los ajíes, otro sector los tomates, y como quiero mantener la línea pura de los ajíes específicamente y de los tomates, y como voy a tener este tipo de ají, el A, el B y el C, se va a cruzar el polen, pero les voy a mostrar este año, vamos a hacer un video bien así a nivel genético, cómo se hace para mejorar, cómo podemos hacer para polinizar, autopolinizar más que nada y mantener la línea, y evitar que nos llegue polen desde una flor a otra, y en un lugar donde tengamos muchas variedades de pimiento, podamos mantener el pimiento A, que el año que viene siga siendo pimiento A, que el B siga siendo pimiento B, y que no tengamos cruzamientos en donde tengamos un pimiento, un ají que sea dulce, y el año que viene juntamos semilla y nos salió picante. Eso lo vamos a hacer este año, se los prometo. Voy a organizar una parte de la huerta justamente para hacer esto y que lo puedan poner en práctica. Y es una forma también de ustedes de ir seleccionando y tener el mejor pimiento de tu huerta. El mejor yo lo voy a tener acá en mi huerta porque seleccioné el que se adaptó a mi huerta. Y cuando quieren acordar así, yo ya llevo desde el 2007 seleccionando una línea de tomate sueco que alcanza los 3 metros y no les puedo asegurar. Prácticamente este año incorporamos 2 tomates nomás, o 3 nuevos, pero es nomás de por curiosidad. Pero acá la línea principal que se cultiva es el sueco de miradas biológicas, sería porque la vine seleccionando, autopolinizando, o sea, se sacan las anteras de la flor que quiero polinizar, se lleva el polen que yo quiero ahí adentro, se aísla todo eso y ahí esas son las semillas que yo me quedo para el año siguiente. Eso lo vamos a hacer, no se preocupen. Y los voy a convertir a todos en biólogos, en botánicos. Un saludo para Mateus desde Uruguay. Las semillas de lechugas propias. No están fallando ninguno. Espectacular ahí. Eso vieron los que quieren conservar semillas de lechuga. También hay un montón de videos de cómo hacerlas. Un saludo ahí para Kevin Fiegue. Me dice... Un gusto encontrarte nuevamente acá presente con Euge. Un saludo para Euge y para todos esos mates. ¿Con qué están comiendo esos mates? A unos bizcochitos de grasa, me lo imagino ahí, qué rico, qué rico. Un saludo para Isaura. Me dice, ¿cómo puedo el árbol de mango? Y mira, el tema del árbol del mango es lo siguiente. Una vez que ya logramos tener la planta, lo principal es, el primer año, cuando ya decidimos hacer la poda, es seleccionar 3 ramas como mínimo para que, si viene así derecho, viste que el mango saca muchas ramas, unas 5 o 6 ramas más o menos, porque es la forma en que tiene de crecer. Seleccionar unas 3 primeras ramas en el primer año, para ya formar la triada, ponerle por así decirlo. Lo dejamos crecer ese año, al siguiente año le vamos a dejar en cada rama unos 2, para que después de ahí ya empiece a fructificar. Pero para tener idea es eso, acá la idea es dejarle 3 y después dejarle unas 2. Y la copa central, más que nada, que se mantenga libre, porque necesitamos que llegue todo el sol para las hojas que se van a desarrollar por adentro. Porque si tapamos todo ese centro, va a ser una zona, por así decirlo, no fotosintéticamente activa, y la planta se puede llegar a debilitar, acumula humedad, eso se deteriora y ahí podemos llegar a tener problemas. Me dice acá Letiúnica López, las remolachas también, lindas hojas, pero el tubérculo no asoma. No te preocupes, espera un tiempo, la remolacha ahora, ¿cómo es? Va a desarrollar hojas para después poder cargar las raíces. Tengan en cuenta que en una planta, lo que hace una planta, bueno, lo más importante para la planta es la raíz y las hojas. Dependiendo qué es lo que qué es lo que estamos buscando nosotros de esa planta, si es para hoja, ya está lista. Si es una planta que nos tiene que dar fruta, tiene que sacar mucha mayor cantidad de hojas para después llenar las frutas, tomates, melones, sandías. Pero si es una planta que tiene que llenar raíces o tubérculos, por ejemplo, jengibres, por ejemplo, zanahorias, remolachas, va a tener que primero dar una buena cantidad de hojas para fotosintetizar la energía extra. ¿Y eso cuándo se da la energía extra? Cuando estamos en primavera, verano, se da mucho más rápido. La planta que dice, ya tengo muchas hojas,
estoy fotosintetizando de más como para mantener estas hojas, entonces toda esa energía ¿dónde va? La va a acumular abajo tierra, raíces, rizomas, tubérculos, lo que sea, y ahí es cuando vamos a empezar a ver que se desarrolla. Tengan paciencia para las plantas porque las hojas son importantes tenerlo en cuenta, ¿no? Me dice acá María Elena Velázquez, saludo desde Nicaragua, espectacular, un saludo enorme. Acá me pregunta Edith Bello si alguna vez sembré cártamo. No, no sembré nunca, pero creo que me van a regalar un par de semillas. Mirá. Un saludo para Rosula Pena, ahí desde República Dominicana, Ojos de Agua, Salcedo. Muy lindo país. Acá me pregunta Nina Arcaine, ¿cuántos son las frutillas? Mínimo unas 6 horas, pero de ahí para arriba todo lo que puedas. Si tienen, si pudieran estar las 24 horas del día con sol, estarían espectacular. Siempre lo que les recomiendo, si tienen un lugar en donde tienen poca luz, poco sol, siempre lo máximo que se le pueda dar. Denle con todo lo que tengan. Me pregunta acá Marcelo si puedo reproducir Platycerium desde esporas. Totalmente, Marcelo. Hay un video exclusivo acá en Miradas Biológicas que es reproducción de helechos. Búscatelo, hace el mismo procedimiento y te van a germinar. Germinan espectaculares, espectaculares. Pero hacelo, Marcelo Di Marco. Fíjate, creo que el video se llamaba... Muchas gracias ahí, Cristian, Adrián. ¿Qué puedo hacer para batallar con los... Diondes, junio, que me invaden los maracuyá y me las destruyen? Mirá, es todo un tema. Dame un segundito. ¿Dónde dejé esto? A ver si te encuentro. Porque no lo hice, pero... el tema con el... Ahora después ya te muestro el de las esporas. Me estaba fijando a ver cómo lo había puesto. Pero buscalo, reproducción de helechos por espora. Te cuento, Cristian. No solamente tenés esa, existen mariposas de todo lo que te pueda ocurrir. Acá lo que yo estuve probando y que me funcionó fue hacer agua de ajo. El dejar el ajo, lo triturás bien, lo licuás bien. No lo dejo fermentar porque no quiero tener bacterias extra. Pero más que nada lo que hago es, te agarrás una cabeza de ajo, los cortás, los picás bien. Le pones una taza de agua, esa cabeza de ajo ahí, lo licuás bien. Y a eso le agrego una taza de alcohol. Y de esa forma ya lo voy a tener dejándolo más o menos en la heladera unas 4 o 5 horas. Pero más que nada para que el alcohol extraiga todo ese proceso, todos los principios activos del ajo. Y después de eso que más o menos se va a hacer casi medio litro porque tenés una taza y una taza de agua y una taza del alcohol. De ahí calculale, saca más o menos unos 100 centímetros cúbicos en un litro de agua y empezar a rociar las hojas con eso. Fíjate cómo te va. Porque el tema, lo que tenemos que hacer en el maracuyá, porque es imposible taparlo con mallas, es generar un olor para que las mariposas no vayan. Y acá te cuento los maracuyá que tenemos ahora en este... que estoy poniendo este año, porque quiero hacer toda una espaldera por atrás, es ponerle el maracuyá de la hoja... de la flor roja tengo acá. El de la flor roja y el de la flor común, no el burucuyá, sino el que sale amarillo. El año pasado con el ajo lo controlé bien. El tema, acá nos viene una mariposa que es negra, no sé el nombre científico de la mariposa, pero ese nos invadía totalmente, fue terrible y con el ajo lo logré. Más que nada acá lo que hay que buscar de hacer es tirárselo por el lado de atrás de las hojas también, porque es donde la mariposa va a buscar el huevo. Y bueno, después es paciencia porque... contra las mariposas es terrible. Si no, ya después habría que ir a algo químico, que no te recomiendo algo químico, porque por más periodo de tiempo que tarde en descomponerse, prefiero que no. Así que bueno, gente, voy a responder un par más de preguntas. Me voy a las últimas que me dejó acá Flor. Me dice acá Andrea Martínez, no logro que broten los jengibres. En la cocina calentito con mucho sol, déjalos. Sin ponerlos todavía en agua ni nada. Porque hasta que no veas los ojitos brotados, no va a alargar raíces. Andate, si no, pasate por alguna verdulería donde los vendan sueltos. O en alguno de esos supermercados grandes. Que ahí te vas a encontrar con algunos que están brotados. Un saludo para Cristina Comar desde Paraná.
Una clase maestra espectacular. Espero que lo pongan en práctica todo. Y leo la de Betty. Tengo un limonero que me regalaron, está lleno de brotes. ¿Cómo hago para que no me lo agarren los bichos minadores? Ya que el año pasado fue un desastre. Acá lo que te recomiendo, Betty, mirate el vivo que hice de biopreparados. Hay uno específicamente que está hecho con ají picante. A ese siempre lo que te recomiendo antes de probar cualquier, y a vos y a todo el mundo, antes de probar los biopreparados, es usar una dosis menor a la que recomendaría. Acá siempre recomiendo dosis que son bajas. La dosis combinada con ajo y el ají picante o la pimienta funciona súper bien. Más que nada para evitar que lleguen. Y después, otro video que te recomiendo que mires es el de las trampas cromáticas. Es una trampa cromática que son líquidas, pegajosas, que después podés pintar para que las colgues alrededor del limonero. Y eso te va a ayudar un montón para controlar las mosquitas cuando van a llegar antes de ¿cómo se llama? De que vayan a poner los huevos. Así que acá me pregunta en Mac cuánto duran las plantas de los frijoles en dar frutos. Y eso depende de la velocidad de crecimiento que tengan las plantas. Algunas, las que son enanas, podés tener ya al mes y medio, pueden empezar a florecer. Las que se enriedan, por ahí tal vez tardan un poquito más, pero más o menos por ahí. Y siempre ten en cuenta que esté bien al rayo del sol. Bueno, gente, les voy a mandar así, les dejo acá porque no me da más la voz. Lo que sí les voy a decir que habrán visto que no he respondido preguntas en los últimos videos. En el del limonero creo que hay como unas 70 preguntas. La idea mía es, lo que voy a hacer es hacer un podcast con todo esto. ¿Qué quiere decir? O tal vez aparezca yo hablando como estoy acá respondiendo todas las preguntas, o alguna imagen, pero le voy a responder las preguntas de cada video específicamente del tema que estoy tratando. Si es limonero en maceta, van a ser todas las preguntas que tengan que ver con limonero, no la que tengan que ver, por ejemplo, como un duraznero o la cebolla o las frutillas. Esto más que nada para armar los podcasts. Así ustedes, por ejemplo, cuando van viajando, me escuchan hablar, me siguen escuchando hablar y puedo responder todas las preguntas que me hicieron. Así lo voy a empezar a hacer con todos los videos. Cuando se sumen más o menos unas 20-30 preguntas, voy a dejar pasar ese tiempo para responder. Y con esto voy también a que si les quedó alguna pregunta, que sé que hay muchas que no las respondí, también háganmela abajo ahora cuando termine el vivo, para que después haga un podcast también de cada vivo, para que después en la semana, algún día que estén aburridos, me escuchan hablar y de paso respondo todas las preguntas que me estén haciendo. Fue un placer estar de nuevo acá con ustedes. Somos un montón, esto cada vez crece más. Les mando un saludo súper grande. Dejen las consultas abajo. A los que quedé con que nos íbamos a contactar, también dejen los mensajes con el nombre, el nickname de Instagram, que después Flor se pone en contacto para hacerme llegar todos los contactos directamente a mí. ¿Y qué más le puedo decir? Pónganse a mañana. Mañana va a ser un día espectacular. Mañana trasplantamos todo con PRI. A veces, te cuento una cosa, mira, antes de terminar. A veces es tan linda la huerta, que cuando estoy trasplantando con PRI, digo, bueno, PRI, vamos a traer la cámara para filmar, para mostrar lo que estamos haciendo, porque les quiero compartir todo lo que estamos haciendo. Pero a veces yo digo, bueno, PRI, hoy vamos a dejar estas 3 o 4 plantas que van a ser para filmarse en la semana, y vamos a trasplantar acá, y nos pasamos toda la mañana con PRI trasplantando. Flor también, que nos trae unos mates por ahí, ayudando también. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Mañana vayan a la huerta, estén con las plantas, maceta, cajón, con lo que sea. Estén con las manos sucias de tierra, porque eso es lo más lindo y es lo que nos une a todos nosotros. Les mando un saludo súper grande, cuídense mucho y nos estamos viendo dentro de muy poquito.